Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy tenemos al padre Joseph Mary. Padre, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Puede presentarse un poquito? Hola, me llamo padre Joseph Mary Dean. Soy uno de los frailes franciscanos de la Renovación. Soy de Maryland, pero ahora mismo estoy viviendo en Limerick, Irlanda, en Moyros. ¿Cómo era su familia? Crecí en una familia católica con la fe y estaba bastante feliz en mi niñez. Pero en un cierto punto de mi vida, aunque sabía que todo lo que enseñaba la Iglesia era verdad, nunca estaba en contra de las enseñanzas de la Iglesia y sabía que eran verdad. Pero en un momento me rendí a la mentira del mundo, de que podría encontrar la felicidad en los placeres del mundo. Y en un momento, en los primeros años de mi adolescencia, me rebelé contra todo lo que me habían enseñado en cuanto a la fe y tomé otra dirección. Hasta este punto en que practicabas la fe y te rebelaste, ¿cómo considerabas esa fe? ¿Algo, una relación íntima con el Señor o algo adquirido como tradicional? Yo crecí en una familia que practicaba la fe. Íbamos a diferentes grupos de oración, algunas reuniones carismáticas de oración y alguna conferencia. Entonces la fe era parte de nuestra vida. No teníamos esa oración en familia como deberíamos, pero la fe era muy real y se practicaba. Y había tenido experiencias de Dios en mi vida, entonces yo sabía que era real y verdadera. Vale, y entonces, ¿cuál es la causa verdadera por la que te alejas de Dios? La causa básicamente fue que cuando era joven, mi disposición natural era la de un chico muy tímido, introvertido, era diferente. Me interesaban las serpientes, ranas, tortugas, ciencia ficción. Y aunque tenía muchos dones, era muy tímido. Entonces tenía muchas inseguridades, luché muchísimo, odiándome a mí mismo durante mucho tiempo. Y a causa de todo esto, no era feliz. Quería ser más popular, tener más amigos. Quería salir con chicas y veía la religión como algo que bloqueaba o estorbaba. Porque existía la manera santa de hacer las cosas, pero todos mis amigos y tantas otras personas que conocía estaban haciendo otras cosas y parecía que se estaban divirtiendo. Literalmente rechacé a Jesús de mi vida. Mientras otros quizás son indiferentes, un poco tontos, no se dan cuenta, yo sabía que era verdad y me alejé. Rechacé a Jesús en mi vida porque quería popularidad, quería éxito, quería todo lo que el mundo tenía que ofrecerme y que prometía que me iba a hacer feliz. Entonces, pues sí, tomé la decisión de dejar la fe atrás. ¿En este punto tenías algún amigo con el que practicabas la fe o la practicabas solo? No realmente. Todos mis amigos, es que teníamos la fe, pero era la fe de un católico normal que va a misa los domingos. Entonces, creían, pero no era algo que fuese realmente parte de nuestra vida. ¿Cuándo decidiste exactamente que te alejabas de Dios? ¿Cómo cambió eso tu vida? Empecé a beber mucho alcohol y a tomar drogas. Y con esas dos cosas encontré que había una parte de mí que era más extrovertida. Todo empezó una vez que empecé a beber. Encontré la popularidad, fue conocido por mi habilidad de vivir la fiesta hasta el extremo. Mi apodo en el instituto era el máquina, porque decía que el modo en que vivía la fiesta no podía ser humano, sino de una máquina. Y en todo esto encontré mi voz y empecé a ser atrevido y descarado, empezando peleas, encontrándome con chicas, haciendo locuras. Y así me hice popular.
Y por un tiempo fue divertido. Tenía éxito, tenía popularidad, salía con muchas chicas. Y había partes de todo eso que me gustaba, pero a la vez me estaba convirtiendo en otra persona. Y eso me llevó a más y más pecado en mi vida, haciendo cosas que antes nunca hubiera hecho, siendo una persona que hacía cosas que pensé nunca hubiera hecho eso. Cosas de un imbécil y no importaba nada. Porque todo se centraba en mí, lo que me hacía feliz, mis placeres, y no me importaban los demás. Así iba mi vida. Me acuerdo una mañana mirándome en el espejo, después de una noche particularmente larga de alcohol y drogas. Mirándome en el espejo, no me reconocía, no reconocía a la persona que veía. Era otra persona. Y me asustaba. ¿Quién había llegado a ser? ¿Quién soy? Ni me reconozco a mí mismo. Y todavía ahí no sabía qué hacer, cómo cambiar, qué debía hacer. Entiendo que por tu formación católica, tú cuando hacías estas cosas sabías que estaban mal. ¿Tu conciencia te removía o la ignorabas directamente? Pues lo ignoraba. Sí, sinceramente me daba igual. Había tomado la decisión de que iba a hacer lo que yo quería hacer y ya está. Y la verdad es que quizá me molestaba un poco el hecho de que no me molestaba. Nada parecía molestarme en esos momentos. Nada. ¿Y tu familia cómo reaccionaba a esto? Mis hermanos se preocupaban un poco, pero mis padres se preocupaban más. Estaban rezando a todas horas por mí, porque veían que iba por el mal camino, de cabeza. Sí, mis hermanos estaban más preocupados de que quizá haría alguna tontería, tomar una sobredosis o conducir bajo las influencias de drogas, alcohol, lo que fuera, tener un accidente o una pelea, algo que me pudiera pasar. No sé si quieres compartir eso o no, pero ¿hubo quizás algún momento concreto que te ayudó a salir? Pues sí, un poco. No hay nada en particular que pasara, que me despertase, pero fue como un conocimiento de que crecía y que me decía que algo malo me iba a pasar. Me parecía que podía acabar muerto en la cárcel en un futuro cercano y sentía en mi corazón, si acabo muerto creo que acabaré en el infierno. Porque de nuevo sabía la verdad y era como una intuición espiritual de decir, creo que me voy a ir al infierno. Y sabía suficiente para saber que esto suena fatal, pero necesitaba hacer algo. ¿Sabes? Porque algo tenía que cambiar. ¿En todo eso experimentaste alguna vez la presencia del demonio? No de una manera tangible, pero sí de otras maneras muy reales. Necesitaba ser liberado, porque había abierto la puerta a tantas cosas, más en el sentido de cómo había dejado al demonio entrar en mi vida y cómo había llegado a ser tan diferente. Había pasado de ser una persona muy amable y cariñosa a una persona egoísta, narcisista, que no me importaba si hacía mal a los demás. Esa persona no era yo. Entonces sentí su presencia en mis decisiones, pero no de una manera física, tangible, por decirlo así. Creo que intentaba esconderse un poco para seducirme y hacerme entrar en la mentira. Porque mucha gente tiene esa conversión cuando tiene experiencia del demonio, es como una señal de alarma, pero creo que conmigo intentaba esconderse para que no me despertara. A ver, ¿sentías un vacío? Porque, claro, con todo esto que nos vas contando has experimentado que podrías ir al infierno. Entonces, digamos que no te sentías lleno, ¿realmente? Pues sí, porque había bebido mucho de todo lo que el mundo ofrece, los pecados del mundo, los placeres. Y tenía que preguntarme a mí mismo, ¿soy feliz? Y la respuesta fue no. Había experimentado placer en mi vida, pero era más bien pasar de placer a placer, llenando el vacío, intentando entumecerlo todo con alcohol y drogas, pero ¿era feliz? No.
Entonces empecé a preguntarme a mí mismo, si todo lo que hay en el mundo me ofrece y promete hacerme feliz, ¿por qué no soy feliz? Eso era una gran pregunta para mí. Y fue un momento decisivo en mi vida pensando, no estoy feliz. Y últimamente lo que todos queremos es ser felices. Queremos alegría, la paz, felicidad y el mundo. He intentado todo lo que el mundo tiene que ofrecer y no me hacía feliz. Quizá debía dar una oportunidad a Dios porque sabía que lo que había aprendido sobre la fe, debo dejar a Dios entrar y ver si realmente funciona. Vale, vamos a meternos un poco en la conversión, en el cambio de agujas. ¿Esto cómo se produjo? ¿Fue algo que hiciste tú solo? ¿Te confesaste? ¿Te acompañó alguien? Pues todo empezó cuando mi padre me llamó un día inesperadamente, cuando estaba viviendo con mi hermano y un amigo cerca de Baltimore, Maryland, y me pidió si iría a un retiro. Yo no tenía ningún deseo de asistir a un retiro. Y mi madre siempre me pedía hacer cosas, pero no mi padre. Entonces el hecho de que mi padre me lo pidiese, sé que era un esfuerzo para él. Se arriesgaba a ser rechazado. Y me lo pidió de todos modos. Decía, hijo, me gustaría que vinieses a ese retiro conmigo. ¿Estarías dispuesto a venir? Yo le dije que sí, no porque quería ir a un retiro, sino porque mi padre me lo pedía. Y eso también es una buena cosa, recordarlo, y para animar a todos que nunca sabes cuándo va a llegar ese momento de gracia. Entonces hay que seguir los impulsos del Espíritu. A veces la gente dice que sí cuando menos lo esperas, y a veces dice que sí no porque experimenten a Dios, sino porque le has preguntado. Entonces pedí días libres en el trabajo. Milagrosamente me dieron todo el tiempo que pedí, que nunca pasaba, porque pensaba, seguro los pido y no tendré que ir al retiro de todos modos, porque me dirán que no puedes tener 5 días libres. Normalmente no me lo permiten, pero esa vez me dijeron, sí, no hay problemas. Podemos buscar otras personas para cubrirlo todo. Y pensaba, ¿nunca me dais días libres? ¿De verdad? Pensé, bueno, supongo que ahora tengo que ir a este retiro porque tengo esos días libres. En esto llamé a mi padre y le dije, papá, parece que voy contigo a ese retiro. Y fuimos juntos. Y fue en el estado de Georgia. Pensé, va a ser en el mes de marzo en Georgia. Puedo estar cerca de la piscina del hotel, broncearme, pero hacía un frío terrible, nieve. En mitad de marzo en Georgia, nunca pasa eso. Mi padre me decía, ¿no quieres venir a rezar con nosotros? No, de verdad, pero como no hay otra cosa que hacer, pues venga. Y eso es donde empezó todo, y en realidad fue muy sencillo porque escuchaba las palabras Dios es amor y me hizo pensar, sí, Dios es amor. Si Dios es Dios significa que Él sabe todo porque es Dios, y si es amor significa que me ama. Entonces alguien que sabe todo y me ama sabe lo que sería lo mejor para mí, la mejor decisión, el mejor camino. Yo quiero ser feliz, quiero alegría, quiero paz en mi vida. Y he intentado todo lo que el mundo tiene que ofrecer y no funcionó. Entonces, si realmente me amas, Señor, y realmente quieres que sea feliz, entonces voy a darte el permiso. Básicamente, dije la oración sencilla de Jesús, te entrego todo el permiso, toda autoridad. Acceso total, haz lo que quieras. Muéstrame lo que quieres que haga y lo haré. Porque quiero darte a ti toda licencia. Dije, Jesús, entra en mi corazón y haz lo que tengas que hacer. Y asombra la humildad del Señor. Estaba literalmente allí esperando. Esa imagen del Señor que está en la puerta llamando porque tienes que dejarle entrar. Estaba allí llamando años y años y cuando finalmente le dije, entra, lo hizo e instantáneamente todo cambió. Estaba solo, esperando ese momento. Y no es que sintiera, no era como un rayo ni nada, pero mis ojos se abrieron y sentí su presencia y sabía en el instante que tenía que cambiar mi vida drásticamente. Entonces, después de todo esto, ya en casa, ¿cómo se realiza ese cambio de modo más concreto? ¿Cómo fue ese cambio? Sí. En modos muy concretos. Empecé a ir a misa, empecé a ayudar, iba a grupos de oración
Ayudaba con los jóvenes distintas noches. Básicamente estaba en la iglesia todas las noches. Empecé a pasar el tiempo con los seminaristas. Acabé con toda la droga. Me deshice de los números de teléfono de mis exnovias. Tiré todas las cosas que me incitaban a pecar. Cancelé afiliaciones, todo, y empecé a ir a misa y oración. Y encontré que estaba contento en la iglesia. Fui a confesarme después de muchísimo tiempo. Había estado tan alejado que ni había pensado en la confesión. No es que estuviese evitándolo, pero había olvidado que existía. Mi madre me decía, tienes que confesarte si vas a volver a ir a misa. Yo decía, claro que sí, por supuesto, vale. ¿Y cómo lo hago? Bueno, lo había hecho una vez en la ESO, creo. Ella me dijo, vamos. Ella conocía a un sacerdote con dones espirituales y le pidió una cita para mí. Yo entré y solo empecé a hablar, y después de una hora y media, y la siguiente cosa que recuerdo es que estoy allí llorando, sollozando muchísimo. Saqué todo, años y años de peso. Y cuando salí me sentía físicamente más ligero. Me sentí transformado, como si un peso se me hubiese quitado de encima. Pensé, esto es genial. Y creo que quizá fue eso lo que creó en mí el deseo de ser sacerdote. Pensar, esto es la cosa más impresionante que he experimentado en mi vida. Me encantaría poder hacer esto por los demás. Quizás allí fue donde la semilla fue plantada, porque era la experiencia más increíble que había tenido y nunca había sentido nada como eso. Y allí las cosas cambiaron de un modo muy rápido. Empecé a ayunar a pan y agua los miércoles y viernes, empecé a rezar el rosario, todo. Pensé, tengo que cambiar ahora. A ver, estabas muy metido en muchas cosas. Entonces, ¿todo esto qué fue? ¿Un proceso o fue una gracia del Señor y todo instantáneamente cambió? Sí, así. Pero más tarde quizá había un momento aquí o allá donde volvía un poco pensando, eso sí era divertido. Y volvería al club, pero mirando a todos a mi alrededor pensé, todos son tan superficiales, tan falsos, son infelices, están intentando actuar como si estuvieran felices, pero no lo son. Y no lo había notado antes porque yo estaba en medio de todo eso. Pero ahora es como si me hubieran quitado las escamas de los ojos. Entonces no podía realmente volver. Me acuerdo una vez, volví a uno de nuestros clubs preferidos, que frecuentaba todos los jueves, y estaban todos mis amigos allí. Y no quería ir a emborracharme. Pero solo fui para bailar un poco, y me acuerdo que alguien me preguntó, ¿quieres otra cerveza? Dije que no, y me decía, ¿por qué? ¿Tienes que conducir? Respondí, no, es que ya es medianoche, entonces es viernes, y solo tomo pan y agua los viernes. Y mis amigos me miraban como diciendo, vale. Y se fueron. Tomé un vaso de agua y bailando. Entonces sí, pues como con todo el peso de esa vida, era un cambio tan drástico. Pero hubo momentos en mi vida en los que estuve tentado de volver. Fue un corte limpio, pero con momentos periódicos de volver, como decir, a ver si era realmente tan malo como me acordaba. Sí. Y después no volví allá otra vez. Supongo que fue un poco de las dos cosas, pero la mayor parte del tiempo era que sabía en mi corazón que no era lo que quería. Sabía que era una mentira. Y las veces que volvía fue, pues, intentando experimentar de nuevo, sí, pero un corte total. ¿Nos puedes contar cómo después de esa experiencia de la confesión, de repente recibes una llamada al sacerdocio? Sí, el mismo sacerdote de la parroquia donde estaba ayudando con el grupo de jóvenes como voluntario. Una noche estaba preguntando a todos los chicos, Juan, ¿vas a ser sacerdote, no? Y el joven decía, no. Y decía otro, ¿y tú, Nacho, vas a ser mi sacerdote? Respondía, quizá. Y yo pensaba que la idea de que yo fuera sacerdote era la idea más ridícula, absurda,
e idiota que existiera, porque pensaba, yo no podría ser sacerdote. Entonces yo lancé como una broma diciendo, ¿y yo, padre? Y esperaba que todo el mundo empezara a reírse con la idea de que yo fuera sacerdote. El sacerdote empezó a sonreír, pero se paró y tuvo ese brillo en sus ojos. Como decía antes, tenía dones del Espíritu y sentía que el Espíritu Santo me desvelaba y era como, David, ¿ese hombrecillo? Sí, ese. Y empezó a sonreír, me clavó su mirada y decía, ¿qué te parece, Joseph? ¿Serás mi sacerdote? Y abrí la boca para decir no, y no solo no, sino para nada. Pero cuando realmente abrí la boca, dije, sí lo seré. Y cuando salieron las palabras de mi boca sabía que era de verdad, porque había estado preguntando al Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres de mí? Y en cuanto salieron las palabras de mi boca, sabía que era verdad, pero inmediatamente por dentro sentí decir, ¡no! Después de mi conversión, al principio era la única cosa a la que había dicho que no quería. Haré lo que quieras, Señor. Solo que no quiero vivir en una ciudad grande porque necesito la naturaleza y no seré nunca sacerdote. Y claro, me llamó a ser sacerdote viviendo en el sur del Bronx, en la ciudad de Harlem. Pura ciudad, porque Jesús piensa que es gracioso. Entonces las dos cosas que dije, que nunca haría y sin embargo sabía cuando conocí a los frailes, sabía que me estaba pidiendo ir a la ciudad de Nueva York. Pensaba, de todos los sitios que hay, pero recordaba, yo decía que confiaría, me parecía disparatado, una locura, una idea terrible. Pero bueno, yo decía que estaría dispuesto y dije que sí. Cuando fui a visitar a los frailes todavía lo estaba pensando, no es posible que yo haga esto. Pero en cuanto atravesé la puerta sentí una voz en mi corazón que me decía, aquí es donde vas a morir. Dije, ¿bien? Pues es aquí, ¿vamos? Y en el momento la sensación de permanencia ya creció. Sabía eso, era donde iba a pasar el resto de mi vida. Que no solo iba a morir allí como fraile, es allí donde iba a aprender a morir a mí mismo, a mis tendencias pecaminosas, a mi egoísmo, para vivir para Cristo. Sí. Padre Joseph, nos quedan solamente unos minutos. ¿Nos podría contar un poco cómo ha vivido, o sea, cómo vive su vida como sacerdote? ¿Qué ha visto? ¿Y si esto le llena realmente su vocación? Mi vida de sacerdote es asombrosa. El Señor sabía lo que estaba haciendo y una de las cosas más bellas, he podido conocer tantas personas fantásticas, caminar con ellos y ver cómo se van sanando y es tan impresionantemente, tan bello, tantos amigos, pero también tengo ese aprecio tan grande por la naturaleza, por la aventura, el viajar y pensé que tendría que ofrecer y dejar todo eso y encerrarme en algún sitio. Pero el Señor me ha llevado al mundo. Y los dos sueños de mi vida eran, primero, vivir en el bosque del Amazonas, segundo, ver la aurora boreal. Y en 6 meses me permitió vivir las dos cosas. Estaba allí, de pie en un lago congelado debajo de una aurora boreal, en el círculo ártico riéndome, y 6 meses más tarde estoy en una canoa capturando cocodrilos. Solo pensaba, ¿cómo es que estoy aquí? ¿Qué está pasando? Y era como si el Señor me dijera, yo sé cuánto amas todo eso y por eso te dije, confía en mí, sígueme. Ha habido altibajos, luchas a causa de mi pasado, ha habido muchas luchas, pero el Señor sabía lo que estaba haciendo y ha sido el regalo más grande de mi vida, las personas con quien he convivido, los milagros que he visto, todas las experiencias, todas las noches sintiendo ese contento consigo mismo y con lo que haces, viendo modos concretos de cómo las vidas de la gente cambian y que Dios está usándote para todo eso. Es muy humillante, estoy constantemente humillado cuando veo los milagros que pasan, conversiones, y veo a Dios obrando de ese modo a través de mí. Me deja atónito, humillado. Tú me estás usando para mí, para hacer las cosas más bellas y asombrosas y te estoy tan agradecido. No lo podía haber imaginado, teniendo en cuenta cuán tímido era antes y el hecho de hablar delante de gente que me aterrorizaba. Y ahora me encanta predicar. Dame 10.000 personas y estaría encantado, porque es la alegría del Señor en mí y quiero compartirla. Como decía, era tan tímido, me asustaba tanto hablar antes. Ahora me lleva por todas partes, por todo el mundo.
He visto cada estado, he estado en cada provincia canadiense en 35 países y el Señor continúa haciendo cosas asombrosas que digo, es impresionante lo que haces. Él es tan bueno. Seguir al Señor nunca es aburrido. Él nos conoce y conoce nuestros corazones y Él se alegra en quienes somos. El regalo único que somos cada uno ha sido asombroso. Padre Joseph, muchísimas gracias por haber compartido su testimonio. Va a hacer muchísimo bien a muchísima gente. De nada, Cristina. Gracias, gracias a usted. Gracias. Amigos, vaya torbellino de vidas que a veces el Señor, nos toca vivir y el Señor nos las envía y por algo será y las tenemos que aceptar, no resignarnos, pero sí aceptar. Porque luego siempre existe una salida y el Señor nos rescata de ese pozo negro en el que nos hemos metido. Todo es un aprendizaje, así que aprendamos de ello. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.